Dice la Biblia que lo que la iglesia ate en la tierra, Dios lo va a atar en el cielo. Miren ¿saben que existía ese pasaje poderosísimo? Cuando la iglesia bendice en nombre de Dios, Dios escucha y atiende a esa bendición y la concreta sobre esa persona. Qué hermoso es cuando nosotros como cuerpo de Cristo podemos dar nuestra bendición. Incluso con nuestra presencia estamos bendiciendo. Volvemos ahora, después de este lindo momento que pasamos con la presentación de los niños, volvemos a el tema que estamos compartiendo todos estos domingos acerca de ellas, las mujeres. Es nuestra serie. Y todo pensaría que tengo mucho para decir, y sí tengo, pero ya aprendí el timer. ¿Ven? No me voy a ir mucho más de lo que el timer diga. Bueno, no sé. Vamos a intentarlo, porque hoy tenemos un libro de una mujer. ¿Se acuerdan que decíamos que en la Biblia había 2 libros dedicados exclusivamente a las mujeres? Uno era Ruth, escrito muchísimos años antes de Cristo, y este, que es más contemporáneo, que está escrito más o menos en la época de Nehemías, de Esdras. Ahora les voy a contar, más o menos en la reconstrucción del templo de Jerusalén, después de que Nabucodonosor, es un trabalengua, lo destruyera cuando conquistó Jerusalén. El libro de Esther es un libro que relata la historia de un complot para destruir al pueblo judío. Sí, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Otro pueblo más que quiere destruir al pueblo judío. Ustedes ya lo saben. Eso es algo bastante común. Y se relata en el libro de la reina Esther. Es un libro complicado. Es una novela, pero las novelas normalmente son mentira. Pero esto es una novela real. Está redactado en prosa, que es un sistema donde distintos párrafos se van hilando para dar sentido a una historia, pero una historia muy complicada como las novelas. ¿Vieron las novelas del Canal 23? Son terribles, son una maraña. Bueno, esto es así, súper complicadas. Por eso hoy vamos a hacer un cortísimo resumen para que usted sepa de qué se trata el libro de esta gran mujer que se llamó Esther y fue una reina, y qué enseñanza nos deja hoy a nosotros. Esa es la parte más importante. Es muy bueno que ustedes como mujeres sepan cómo Dios usa a la reina Esther, porque es totalmente distinta a la historia que nosotros estuvimos charlando domingos anteriores. La esposa de Lot, que fue creo el domingo pasado, que el pastor Andrés nos trajo un impresionante mensaje que si no lo escuchó está grabado, acerca de la esposa de Lot. El anterior, que era sobre Ruth. Bueno, hubo varios mensajes acerca de mujeres, pero esta no es una mujer común, esta es una reina. Entonces hay que escuchar bien la historia que está detrás de este complot. El autor de este libro muy probablemente no está sellado, no tiene nombre el libro, pero muy probablemente haya sido Nehemías. Porque como les dije, la historia se desarrolló en la época de Nehemías. Y por algunas maneras de escribir, muchos eruditos bíblicos, muchos historiadores piensan que fue Nehemías. Y por supuesto, relata hechos de la vida real. Ahora, para que usted tenga una idea, el libro de Esther es como una partida de ajedrez. ¿Vieron? O si no saben la partida del ajedrez, una de damas o algún juego tablero. Y cuando alguien lo está mirando desde arriba y ve todas las piezas del tablero y alguien relata
todo lo que está pasando en el juego. Entonces dice, el jugador 1 movió la pieza de aquí a aquí y el jugador 2 reaccionó así. Y entonces ahí se ve la intención. Y el jugador 1 hizo este movimiento y el jugador 2 este movimiento. Y está relatando todo un juego que llega a una conclusión. Ahora, el tema es que a veces nosotros, que también vivimos en una novela nuestras vidas, no nos damos cuenta de algunos movimientos de Dios a nuestro alrededor que hacen que nuestra vida siempre vaya a mejor, aunque no nos damos cuenta porque estamos metidos en el juego y las otras piezas nos tapan. Pero es como que Dios está mirando de arriba y sabe cómo mover las piezas para que todo, como dice la Biblia, finalmente termine ayudándonos para bien. Es increíble cómo cuando uno lo ve desde ese ángulo, este libro, cambia todo. Y vamos a encontrar qué Dios quiere decirnos hoy a través de este libro. Ahora vamos por partes. Tengo como 16 partes, pero las voy a decir despacito. Rapidito. Tengo como 16 puntos. Ustedes saben que todos los mensajes son 3 puntos. El mío son 16. Se los voy diciendo y les voy contando cuáles son por número. Pero primero le hago un pequeño resumen del libro y luego vamos a leer algunos párrafos del libro. Número 1. Todo comienza en una fiesta. En una fiesta en el palacio del rey Jerjes, Persia. Una fiesta que dura 180 días. Un fiestón. Esto era tirar el palacio por la ventana. En ese momento los persas, ahora les voy a contar, los persas eran ahora les cuento en el punto número 2. Las mujeres, por su lado, organizaban otra fiesta en otro palacio solo para las esposas de todos los gobernadores, ministros, colados, gente que llegó por ahí, todos esos que estaban en el palacio del rey Jerjes, estaban casados, venían con sus parejas, y esas parejas estaban con la reina Vasti en otro palacio teniendo otra fiesta de aquellas, ¿no? Donde imagínense que comían y comían y bebían y bebían y había espectáculos y eran 180 días de show y fiesta. Tenían sus objetivos, pero no me quiero meter en eso porque si no, punto número 2, imagínense, el rey de Persa se llamaba Jerjes, era el hijo del rey Darío I. Fue el más grande de la historia, creo yo, de la humanidad. Persia, el reino de Persia en esa época, ocupaba lo que hoy es Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Jordania, el Líbano, Israel, Egipto, Sudán, Libia y Arabia Saudita. Todo eso estaba conquistado por los persas. Impresionante el reino que tenían. Los persas estuvieron un tiempo sobre la tierra nada más, pero el tiempo que estuvieron conquistaron todo. Conquistaron todo. Ustedes saben que hay historia de la lucha de los persas contra los griegos y los 300 y todo eso. Ustedes han visto películas, lo que pasa es que quizás, ese era el rey Jerjes, poderosísimo en la tierra. Punto 3. Era un borracho. Súper borracho el tipo. Imagínense, 180 días tomando y no tomaban Coca-Cola. Estaba borrachísimo. Y cuando estaba por terminar la fiesta, al rey se le ocurre la idea de mandar llamar a la reina Vasti. Lo tienen que leer en el libro, porque mire, a mí me encanta, se lo tendría que contar todo con más detalle, pero manda a llamar a la reina, porque era un agrandado el hombre, imagínense, borracho, que venga desnuda, solo con su corona, y la quería presentar a todos los hombres totalmente desnuda, solo con su corona. Porque claro, decían que la reina Vasti era una mujer muy hermosa y entonces quería alardear de eso. Y la reina Vasti lo mandó a pasear. Le dijo, vos, los 180 días y toda tu gente, váyanse lejos. Y entonces no fue. La reina no quiso ir.
Entonces, ese es el punto 4, ¿eh? ¿Vieron que vamos rápido? Entonces el rey Jerjes se enoja muchísimo, redacta un edicto, lo tienen que leer en el libro porque es súper emocionante lo que pasó. Pero ¿qué hace? La repudia. Eso significa se divorcia de ella. No la quiere ver más. Listo, ya está. No vino. Una vez que se le pasó la borrachera, dijo que no vino porque ni se había dado cuenta. Y cuando le dijeron no vino, listo, no quiso saber más nada con ella. Punto número 5. Se queda soltero. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién me caso? Y como tenía tanto poder, organiza un desfile de modas o un desfile de belleza. Y convocan a todas las mujeres de todos los reinos que ellos sabían que tenían, que eran un montonazo de gente, y entonces todas las candidatas tenían que pasar una primera selección donde había un grupo de gente que decía, sí, esta vale, esta no vale, y hacían un concurso de belleza con las seleccionadas. Y aquí aparece en el punto 6 la Esther. Esther era una chica que había perdido a sus padres cuando era chica, era judía, estaba en Persia porque, ya en algún punto se lo explico, pero yo se lo anticipo. Porque claro, cuando Nabucodonosor toma Jerusalén, destruye el templo, se lleva a Daniel, ¿se acuerdan? Se lo lleva todo a Babilonia. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel en Babilonia? Ahí se lleva a todos. Se llevó a todos para destruir al pueblo judío. Entre ellos se lleva a los padres de Esther en Babilonia se mueren, Esther se queda huérfana, chiquitita, vienen los persas, destruyen a Nabucodonosor, toman Babilonia, se quedan con Babilonia y con todos los judíos que había en Babilonia, que antes Nabucodonosor los había llevado cautivo. Siguen cautivos los judíos, pero ahora de los persas. Esther, huérfana, chiquita, aparece un tal Mardoqueo. Mardoqueo es un tío, es un primo en realidad, pero era mayor, era un hombre mayor, casi, te diría, un primo casi tío, y la adopta como hija y la cría. Y la cría. Lo que pasa es que yo me estoy adelantando en los puntos, ¿no? Bueno, ese concurso de belleza lo gana Esther, porque dicen que era una joven impresionantemente bella. Lo gana Esther, lo gana sin decir que era judía, porque claro, los judíos eran esclavos, no se podía presentar al concurso de belleza. Entonces no dice que era judía y como pasa todos los filtros porque era tan linda, la ponen en el concurso de belleza y lo gana, También con Mardoqueo hay una historia con el tío que es tanto para decir, tanto. Bueno, vamos al punto 7. Aparece, le estoy haciendo un resumen, lo gana, punto. Gana el concurso de belleza. Todavía no pasó nada, aunque un poquito más adelante se casa Esther con el rey Jerjes y se convierte en la reina de Persia. La reina de Persia, judía, huérfana, indocumentada, esclava, se convierte en la reina de todo Persia con todo lo que los persas habían capturado. Aparece Amán, porque siempre hay un Amán en todos los gobiernos. Amán era un funcionario de esos malo, podrido, vieron que tiene una forma de ser desagradable, que tiene mala intención. Ahora vamos a leer algo de él. Aparece este hombre, Amán, y le plantea a Jerjes que hay que acabar con todos los judíos. Los judíos eran cautivos de Babilonia. Otra vez les cuento. Cuando Jerjes o Darío, en realidad fue Darío, el padre, toman Babilonia, se quedan con todos los judíos. Pero los judíos nunca se sometían demasiado a ningún pueblo. Ellos tenían sus costumbres, sus ideas, adoraban a Dios y siempre eran una molestia para los demás pueblos. Entonces aparece Amán y le dice a Jerjes, vamos a terminar con los judíos, dice. Vamos a matarlos a todos y listo. 8.
Bueno, acá en el punto 8 es donde le contaba eso de que los judíos estaban en Babilonia, que ya se los anticipé, así que el 8 lo pasamos. Los judíos estaban en Babilonia, cuando los persas toman Babilonia se quedan con los judíos. Vamos al punto... Bueno, señores, yo no puedo contar un libro, porque es tanto lo que hay adentro del libro, tanto para aprender. Ustedes saben que yo les decía al principio que los judíos fueron intentado eliminarlo, o sea que muchos imperios trataron de eliminar al pueblo judío. Yo les cuento, miren, el imperio egipcio trató de eliminar a los judíos. El imperio babilónico trató de eliminar a los judíos. El imperio persa trató de eliminar a los judíos. El imperio romano trató de eliminar a los judíos. Los nazis trataron de eliminar a los judíos. Todos esos imperios desaparecieron y los judíos siguen allí. El pueblo de la promesa, el pueblo que decidió por Dios y Dios decidió suyo, sigue allí. Les quiero decir esto, el mundo tiene 8.000 millones de personas, 8.000 millones de personas. Los judíos son 13 millones de esos 8.000 millones, de los cuales solamente 5 viven en Israel, los demás viven desparramados por el mundo. Constituyen un porcentaje de la humanidad del 0.2%. ¿No llega al 1%? No. ¿A la mitad del 1%? Tampoco. ¿A la mitad del 1%? Tampoco, porque son el 0.2% de la humanidad. Sin embargo, la importancia comercial de los judíos está totalmente fuera de proporción. La importancia comercial no es del 0.2%. Es muchísimo más la importancia comercial de los judíos en el mundo. Sus contribuciones a la literatura, a la ciencia, al arte, a la música, a las finanzas, a la medicina, no tienen ninguna proporción a su cantidad. Su influencia política en el mundo no tiene nada que ver con su cantidad. Son chiquititos y sin embargo su influencia política es sumamente grande, como si fueran una gran potencia de 300 o 400 millones de personas. Y no son más que 13 millones en un mundo de 8.000 millones. Contaba una vez un misionero que dice que le impactaba, que viajó varias veces a Tierra Santa, Israel, y que él iba en el avión y que en vuelos comerciales, siempre distintos, y que 2 o 3 veces, antes lo hacían mucho los pilotos, decían, en este momento estamos volando sobre Arabia Saudita. Y al rato dice, en este momento estamos volando sobre Irán. Nadie decía nada, pero en el momento que decía, estamos sobrevolando Israel, contaba, y es emocionante, que toda la gente en el avión se ponía de pie para mirar para abajo. Todos miraban por la ventana a dónde estaba Israel. Increíble, increíble cuando uno piensa las promesas que Dios le dio a Abraham y le dice, te voy a hacer famoso. Ustedes saben que Dios le usó esa palabra con Abraham, dice, te voy a hacer famoso. Y nadie va a poder contar tu descendencia porque van a ser más grandes que las estrellas del cielo, que la arena del mar. Sí, los podemos contar. ¿Cómo que no? Y Dios le dijo que no lo van a poder contar. Claro que no. Claro que sí. Las dos cosas. Los podemos contar y no los podemos contar. Porque es tan grande su influencia, tan grande en el planeta Tierra, que no tiene nada que ver con el número que son. Cuando uno ve las cosas así, desde arriba, como un tablero de ajedrez, y ve cómo se van moviendo las piezas, ve cómo se confirman las promesas de Dios para con su pueblo. Vamos, punto número 9. Se arma el complot. Y ahora sí vamos a leer. ¿El complot para qué?
para matar a los judíos, lo que Amán propuso y el rey persa aceptó. Así que ahora vamos a leer un poquitito por unos minutitos nada más. Esther, libro de Esther, capítulo 3, del 8 al 14 vamos a leer. Dice, lo tenemos en pantalla, sí, lo tenemos. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10.000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. Qué bárbaro este Amán. Y el rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, y el enemigo de los judíos. Y el rey dijo, tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Le dijo el rey a Amán. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajes veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Ese día es el 7 de marzo del 473 a.C. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataron. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Un día querían matar a todos los judíos y el que lo mataba se quedaba con sus cosas. Imagínense esto. Punto 10. Mardoqueo, que era el papá adoptivo de Esther, se entera. Esther ya estaba casada con Jerjes. Era reina, pero ustedes saben, tenía muchas mujeres y no era que era la gran reina. Era una de las mujeres, pero era la reina, la principal. Mardoqueo, que era el papá adoptivo, se entera de los planes de aniquilación del pueblo judío y le pide ayuda a Esther. Le pide ayuda a Esther, a su hija. Es fácil, andá a hablar con Jerjes a ver lo que está pasando. Punto número 11. Esther responde y le dice a Mardoqueo, Esther 4:11, todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro, y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Esther le contesta a Mardoqueo, ¿cómo hago para ir a hablar? Si yo me acerco al rey me matan. Nadie se puede acercar al rey, ni siquiera yo que soy la esposa, a no ser que él me invite. Entonces Mardoqueo le responde a Esther, y este es un pasaje clave, y le dice, Esther 4:14, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación, presten atención a esta frase, presten por favor atención, dice, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Porque Mardoqueo sabía que la promesa del Señor se iba a cumplir. Dice, si te quedas callada en un momento como este, no hay problema. Dios igual nos va a ayudar. Dice, pero tú, le dice a Esther, y tus parientes morirán. O sea, yo, ¿no? Dice Mardoqueo, tú y yo moriremos. Dice, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Yo le puse al mensaje los agentes secretos de Dios. Punto 13, la decisión de Esther.
Vamos a leer todos pasajes bíblicos. Esther 4, 2 versículos, 15 y 16. Los vamos a poner en pantalla. Dice: entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Luego, el capítulo 5, versículos 1 y 3, dice: al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, que daba justo frente a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad de mi reino. Esther, capítulo 7, verso 3 al 7. La reina Esther contestó: si he logrado el favor del rey y si el rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Antes le dice que ella era judía, que eso le debe haber caído pesadito a Jerjes, pero se lo dijo y se lo aguantó. Y entonces después de eso, por eso saltamos un capítulo, en el 7:3-7 le dice: si he logrado el favor del rey y al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey Jerjes. Se hacía el, como dicen, el perro que volteó la olla. ¿Vieron que mira para otro lado? Dice: yo no fui. Sí, había sido él. Pero dice: ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Porque ahora sabía que ella era judía. Esther contestó: este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido, porque estaba ahí también, se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Punto 14, Amán es ejecutado. Punto 15, Esther pide la anulación de ese decreto de exterminio al pueblo judío. Esther le pide que lo anule el decreto, pero el rey le contesta que un decreto real no puede ser anulado. Una vez que se emite y se sella, la ley dice que nada puede anular ese decreto, que él quiere anular el decreto para que no los maten a los judíos, pero no puede. Entonces, Esther 9:1, claro, no puede, pero sí puede dar otro decreto, se los cuento. Entonces, como no puede anular el decreto de que los maten, hace un nuevo decreto y les da autorización a defenderse a los judíos. O sea, si los quieren matar, ustedes se pueden defender. Esther 9:7. Así que el 7 de marzo, los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Y otra vez la historia se repite. Otra vez una nación quiere destruir a los judíos y los judíos terminan aniquilando a esa nación, siendo un puñadito insignificante. Pero Dios estaba con ellos. Imagínense que si la nación hubiese sido borrada de la faz de la tierra unos 500 años antes de la venida de Cristo al mundo, eso hubiera cambiado todos los planes de Dios, y los planes de Dios no se cambian. Sus promesas se mantienen y encajan dentro de un plan eterno. Por eso nunca podía haber sido destruido el pueblo, porque de ahí iba a nacer Cristo. Si la nación hebrea sin la nación hebrea no habría podido nacer el Mesías, y sin el Mesías estaríamos todos bien perdidos. Así que
Esther desempeñó una función muy importante dentro de la estrategia universal del plan de Dios. Y como yo les decía, nosotros somos parte también de esa novela que se va escribiendo cada día. Cada año puede ser una nueva season, no sé, una nueva temporada, con muchos capítulos que se van escribiendo cada día con las distintas cosas que nos van sucediendo. A veces, para nosotros, como lo decíamos, es muy difícil darnos cuenta de que somos parte de una estrategia divina para que todo nos vaya bien. A veces no nos damos cuenta porque vemos, como decía una ilustración antigua, vemos la manta tejida del lado de abajo y del lado de abajo están los nudos. Pero Dios ve la manta tejida del lado de arriba y del lado de arriba se ve perfecta. Pero nosotros estamos viviendo del lado de abajo y vemos muchos nudos en la vida y pensamos que son problemas, que son dificultades y lo son en ese momento. Pero cuando uno puede salir de ese momento y quizás a veces mirar un poco para atrás, uno puede ver cómo la mano de Dios estuvo con su pueblo, cómo la mano de Dios estuvo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos su pueblo. Dice 1 Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2 y verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo somos parte de ese pueblo de la promesa, de ese pueblo bendecido, de ese pueblo que está siendo guiado por Dios como está siendo guiado el pueblo de Israel. Somos olivos silvestres, como dice Pablo, injertados en la planta del olivo principal, que es el pueblo de Israel. Nosotros nos hacemos parte de ese pueblo adquirido por Dios. Y por supuesto, las promesas son para nosotros también. Las promesas de protección, las promesas de cuidado, aunque somos pocos, no importa. Son las promesas de Dios, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Por eso somos su pueblo adquirido y Dios está en control de todos los acontecimientos. El libro de Esther, después de leerlo todo, y se los recomiendo, es como una novela, van a quedar entusiasmadísimos de leerlo. Cuando uno llega al final, uno se da cuenta de una sola cosa: Dios está en control. Dios fue acercando las distintas piezas para provocar movimientos que terminan glorificándolo. Dios está en control de cada paso que da el pueblo de Israel. Dios está en control de lo que sucede para bien y para mal, para que termine siendo para bien. Y así como está del pueblo de Israel, y lo podemos ver en la historia, con todos estos datos que yo les decía, imperios poderosísimos trataron de destruir a un grupo chiquitito de gente, y no solo que no lo pudieron destruir, sino que ellos quedaron destruidos. Y ese grupo chiquitito de gente sigue estando y sigue siendo de influencia impresionante en el planeta Tierra. Así como Dios cuida a su pueblo de una manera que no podemos entender, pero así nos cuida cada uno de nosotros, así cuida cada una de nuestras familias. Y miramos para atrás y decimos: epa, sí, es verdad. Pasamos por todas estas cosas que no fueron fáciles, pero aquí estamos y hasta aquí nos ayudó el Señor. Y eso es lo lindo del libro y eso es lo lindo que nosotros reconozcamos. Dice el apóstol Pablo, le escribe a los romanos que estaban pasando un tiempo de dificultad, le dice a los romanos en el capítulo 8 y verso 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Sabemos, dice, que Dios acomoda, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Impresionante. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Esther.
Eso es lo que vemos en ella, en Esther, que es una mujer usada por Dios sin que ella se diera cuenta, la gran mayoría de las veces, no se dio cuenta de que Dios la estaba usando para bendición, hasta que llegó el momento de tomar la decisión. Y ahí el tío Mardoqueo la sacudió un poquito y dije, es verdad, yo tengo que decidir. Y decidió por Dios. Y no se equivocó. Es la historia de una mujer muy valiente, pero lo más destacable es cómo Dios va acomodando los hechos en la vida de una mujer para que esa mujer sea definitoria a la hora de salvar a todo un pueblo de morir. Ella no lo sabía. Ella se presentó a ese concurso de belleza, esa fue esposa del rey, ella llegó al punto de estar ahí y Mardoqueo la sacudió, porque sí, Mardoqueo se dio cuenta. El punto es darnos cuenta, porque podemos nosotros seguir siendo parte o podemos ser solo espectadores. O somos parte o somos espectadores. Llegó un momento donde tuvo que decidir Ruth si era parte. Hasta ese momento era solo espectadora. Ella veía cómo Dios iba acomodando las cosas para que todo saliera bien. Pero llegó un momento donde tuvo que decidir ser parte y tomó la decisión correcta. Hoy es el último día que nosotros estamos aquí, en este lugar. Hoy es el último día. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta las promesas del Señor? Ahora empieza una nueva etapa. Posiblemente el domingo que viene, o si no el otro, ya nos va a encontrar en un nuevo lugar. No sé si va a haber aire acondicionado, quizás estemos transpirando como locos. Quizás estemos sentados dos en una silla, no lo sé. La verdad no lo sé. Pero ahora llegó el momento de que seas espectador o seas parte. Mardoqueo se dio cuenta. Dios nos está guiando. Mardoqueo dijo, epa, muy probablemente Dios te puso en este lugar, le dijo, para que ahora tomes la decisión correcta. Y era así, Dios la había puesto en ese lugar para que tome la decisión correcta. Ojo, Dios lo iba a hacer de cualquier manera. Si Esther se achicaba y hubiera dicho, no, yo no lo puedo hacer, hubiera quedado olvidada en la historia. Dios hubiera salvado igual al pueblo de Israel, porque sus promesas se cumplen a pesar de nosotros. O sea, trasladándolo a lo que aprendemos hoy, Dios va a cumplir su promesa con esta iglesia a pesar de nosotros. Pero qué lindo sería que seamos parte. Qué lindo sería que a partir de ahora, si estábamos juntos como familia y apretaditos como familia y habramos hecho una amistad, ahora la consolidemos. Ahora que vamos a empezar un nuevo espacio, un nuevo lugar, que cuando la historia se escriba, diga, sí, las promesas del Señor se cumplieron, pero qué lindo la gente de Crazy Nas, firmes, tomaron la decisión correcta. Si algo sacamos de este libro, muchas cosas sacamos, por eso se los recontra recomiendo, léanlo, pero una cosa sí sacamos y no tiene ninguna duda, Dios está siempre en control. No sé cómo, no tengo ni la más remota idea, pero Dios está en control de los detalles para que al final de la película las cosas nos beneficien. No sé cómo, de hecho la Biblia tampoco lo dice, porque la Biblia dice, tengan confianza. Dice, como confían en Dios, dice Jesús, confíen también en mí. Él va adelante, sabe a dónde va y nos está guiando. La reina Esther supo que Dios estaba en control. En tu vida, mujer, tienes que saber que Dios está en control. En nuestra iglesia y en los próximos movimientos tenemos que entender que Dios está en control, pero también tenemos que entender que hay un momento de tomar decisiones. Entonces ahora es tu decisión, hombre y mujer. Ya no vamos a estar bajo aire acondicionado, o al menos no tan frío como este. Ya no vamos a estar con las comodidades que teníamos hasta aquí. Es tu decisión. Dios va a cumplir
de cualquier manera su promesa, pero sería lindo que fueras parte. Sería lindo que tomes la decisión correcta y que te agarres con más fuerza a este proyecto divino que es esta congregación, que es esta iglesia. Así que otra vez, no sé por dónde andan el pastor Andrés, el pastor Miguel, pero yo quiero pedirles que pasen y después los vamos a dejar al pastor Andrés, que tiene una información de última hora. Pero quiero pedirles que pasen porque hoy es un día con muchas emociones, pero es un día de decisión. ¿Quién sabe, le decía Mardoqueo, si no estás hoy aquí por ese motivo, el de tomar esa decisión? Así que yo creo que este libro de Esther no solo le trae un gran mensaje a las mujeres, que es Dios está en control de tu vida, sino que además nos trae un gran mensaje como iglesia. Dios está en control de lo que estamos haciendo y de los próximos pasos, de los que dimos y de los que daremos. Pero la decisión es nuestra si nos vamos a agarrar con las dos manos, si nos vamos a apretar ahora que viene una nueva etapa. Así que les invito a que se pongan de pie. Y si algo nos llevamos hoy, creo que me gustaría que sean dos cosas. Primero, tengo que leer el libro de Esther. Sí, llévense eso. Segundo, Dios está en control de lo que me está pasando. Dios está en control. Y tercero, llegó la hora de tomar una decisión. ¿Nos vamos a agarrar con más fuerza o nos vamos a soltar? Dios la promesa la va a cumplir igual. La bendición de agarrarse con más fuerza es nuestra. Otra vez, como Mardoqueo le dijo a Esther, las cosas van a suceder. ¿Quieres estar o quieres no estar? Así que esa es la decisión que tenemos que tomar. Le voy a pedir al pastor Miguel, que va a tener otra vez voz de cantante, que tenga una oración y después lo dejamos a Andrés para que nos dé los últimos datos finales y próximos pasos de nuestra congregación. Así que yo creo que una oración de agradecimiento por estos 3 años que vivimos aquí, porque estamos seguros que Dios nos trajo hasta aquí, y como estamos seguros que nos trajo hasta aquí, sabemos que nos va a llevar al próximo lugar y de ahí en más. Y queremos ir juntos. Así que, pastor. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias que hasta aquí nos has traído, Señor, 3 años como Christ in us, Cristo en nosotros. Y estamos mirando hacia adelante para todo lo que vas a hacer, Señor. Tú te glorificarás. Tú estás sentado en el trono, Señor. Tú no te olvidas de tus hijos, Señor. Y tenemos grandes retos por delante. Pero también con los retos, Señor, viene victoria. Y viene un tiempo de poder crecer, de acercarnos más a ti y de poder compartir como familia. No importa las condiciones que vengan, Señor, tú siempre estás presente. Y siempre, nunca falla, Señor, nunca falla. Nunca ha fallado en mi vida, nunca ha fallado en la vida de nuestra familia, de nuestros pastores. Y aunque han habido oportunidades y a veces retos que nos agobian, que a veces nos ponen tristes, siempre podemos confiar en ti, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por esta familia que es CIU, los hermanos que se congregan aquí, los que están presentes y algunos que posiblemente en estos momentos no pueden estar porque están enfermos o están fuera del país o están en otras situaciones, Señor. Gracias te damos como iglesia, como tu iglesia, Señor. Sí, bendícenos, guíanos, danos discernimiento, fortaleza. Señor, danos la salud que necesitamos y las finanzas también, Señor, porque tú siempre provees. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.